nuestra política tiene que ver con, en principio, garantizar el precepto constitucional de garantizar el Estado como garante del derecho a la salud. Por otro lado, también es un principio ideológico que se ha demostrado en todos estos años. Desde la cantidad de vacunas, de 6 vacunas pasamos a tener 19, pero claramente en 2 o 3 cosas podemos marcar la diferencia. Cuando hablamos como el tema este que nos convoca hoy, que tiene que ver con nuestros chicos, el Hospital Garrahan no recibió la transferencia de fondos adecuada. Y no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de 350 millones de pesos. Y que en realidad ayer el candidato decía una cosa que realmente lo ubica en una situación de desconocimiento total. O sea que desconoce el rol y la responsabilidad que tiene como garante de esa ley. Y por el otro lado, al no transferir fondos, se expresa claramente la diferencia que tiene con nuestro modelo integrador, inclusivo y de garantizar el derecho a la salud. La ley de fertilización asistida. La infertilidad es una enfermedad. Claramente lo dice Daniel Scioli. La salud no es un privilegio, es un derecho. Bueno, Daniel Scioli, con la ley que impulsó hace 4 años, ha permitido que la provincia y los bonaerenses pudieran acceder a este derecho de la salud, a resolver su problema de infertilidad, y ya tenemos más de 1000 chicos que han nacido producto de esta ley. Cuando se votó la ley de la producción pública de medicamentos, claramente también no adhirieron, porque bueno, habrá que analizar por qué no ven al medicamento como un bien social y desde el Estado se lo respalda. La provincia de Buenos Aires tiene un laboratorio que es el Tomás Perón, que con la gestión de Daniel lo pusimos en marcha y estamos produciendo 8 millones de comprimidos mensuales, que eso posibilita también la accesibilidad a medicamentos. Bueno, claramente todas estas cosas ponen en evidencia las diferencias entre un proyecto y otro. La ley de prepagas, claramente, es una ley que defiende al consumidor y le pone los estándares para que las medicinas prepagas puedan cumplir desde lo social, sin tener enfermedades preexistentes, sin tener límites de edad, regular los precios, etc. En defensa del consumidor, ellos votaron en contra. Claramente eso expresa cuál es el pensamiento que tienen de la salud, cuando creo que es, como dice Daniel Scioli, volver al pasado, donde tenés un límite de los hospitales para poder dar respuesta, donde realmente se piensa que la accesibilidad a la salud está solamente dada para un sector de la comunidad, tal vez los que tienen más recursos. Así que bueno, claramente somos diferentes en esto y en una gran cantidad de cosas, fundamentalmente porque queremos una Argentina con todos los argentinos adentro, porque queremos una Argentina para 40 millones de argentinos, e inclusiva, que pueda generar igualdad de derechos para todos, ¿no? Que es lo que se ha hecho en todos estos años.